Hey iglesia, casa de oración, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar y estoy tan emocionado de poder compartir con ustedes en este domingo. Quiero agradecer a su pastora Wendy por la invitación y comentarles que su pastor era amigo mío y también teníamos algo en común. Ambos habíamos librado la batalla de las adicciones y del alcohol, así que vamos a dedicar este mensaje en memoria de su pastor Tony. Y bueno, quisiera presentarme. Mi nombre es Armando Anguiano, soy pastor en la ciudad de Guadalajara. Pastoreamos una bella iglesia que hemos llamado La Iglesia. Estoy casado con Sara desde hace 25 años, tenemos 3 hijos. Y al estar orando para poder compartir en este domingo y pensar qué es lo que Dios quería traer a nuestros corazones, tengo una palabra que espero que nos anime, tanto a ti como a mí, en medio de todo lo que estamos viviendo en esta temporada. Así que quisiera comenzar compartiéndote un proverbio que está en Proverbios 23:7 y dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. ¿Y por qué quiero comenzar así? Porque a lo largo de mi vida me he dado cuenta que en lo personal tiendo a generar pensamientos catastróficos. Siempre pienso que las cosas se van a salir de control, o me preocupo más de lo que me debo de preocupar, o aún siempre estoy muchas veces pensando en el futuro y preocupándome. Y la verdad es que he sufrido más por pensamientos que por realidades. Por ejemplo, cuando me iba a casar con Sara, todavía no tenía ni siquiera hijos y pensaba, hey, voy a poder tener para pagar las universidades, voy a poder tener para comprarles una bicicleta, me alcanzará para poder mantener a mi esposa. Y me preocupaba de muchísimas cosas. ¿Sabes? Mi hija Sharon, la segunda, se acaba de casar hace unos días por el civil con Ganem y ni siquiera fue a la universidad. O sea, a veces vivo angustiado y preocupado por el futuro, por lo que pasará. Y la persona con la que más platico durante todo el día es conmigo mismo. Es por eso que es muy importante que tú y yo podamos aprender a cuidar nuestros pensamientos y estar atentos a lo que estamos generando constantemente. Ahora, avanzando un poco, la palabra que te voy a compartir está en Jueces, capítulo 6. El título de mi mensaje es Así es la vida. Creo que es un título muy pertinente para lo que estamos viviendo en medio de todo lo que está pasando alrededor del mundo, no solamente en México, sino en otros países. La bomba que acaba de estallar en esta semana en Beirut y todo el tema de coronavirus y todo esto. Así que yo quisiera comenzar a compartirte esta escritura y lo que quiero hacer es irla leyendo y voy a ir compartiendo acerca de ella. Generalmente trato de leerla de corrido, pero creo que en esta ocasión vamos a ir leyendo por porciones e iremos compartiendo de acuerdo a lo que Dios vaya trayendo a nuestro corazón y lo que hemos estudiado. Así que me gustaría invitarte a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de la tecnología nos permites estar unidos y conectados. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos una sola iglesia y que tú has pagado por cada uno de nosotros. Te damos gracias por la vida de la pastora Wendy, por su familia, y te damos gracias por la iglesia Casa de Oración, que es un foco y que es una luz en medio de esta ciudad. Bendícelo, Señor, ponemos esta escritura en tus manos y te pedimos la unción y la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar agua como si estuviera en vivo para que pueda ser un poco más real. Perdónenme, pero espero ya no interrumpir. Como te decía, Jueces relata una historia que ha sido muy interesante a lo largo de mi vida, que me ha llamado siempre mucho la atención. Y en Jueces capítulo 6, a partir del verso 1 en adelante, dice esto: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces, durante 7 años, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites
en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente, y atacaban a Israel, acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas y llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Cuando empiezo a leer esta escritura me llama muchísimo la atención todo lo que el pueblo de Israel está pasando. Ellos están tratando de cosechar, están tratando de salir adelante, tienen a su ganado, tienen a sus cultivos, pero vienen estos enemigos y se llevan todo lo que está a su alrededor, saquean la tierra constantemente. Y no sé, cuando estaba leyendo esta escritura me imaginé que generalmente mi vida, podríamos decir que es una vida promedio en donde casi todas las cosas están bien, van funcionando, las cosas van caminando poco a poco, pero ha habido temporadas en mi vida en donde recibo una mala noticia detrás de otra mala noticia y luego viene otra mala noticia y parece como si me las hubieran entregado en combo, con papas grandes y refresco, como cuando vas al cine, aquí está su combo. Entonces de repente, de que todo está normal, las cosas se descomponen, las cosas ya no salen, empiezo a tener ciertos temores y me puedo identificar mucho con el pueblo de Israel. Ellos estaban tratando de proteger lo poco que les quedaba, tenían hambre, estaban luchando contra estos madianitas y venían y les quitaban todo lo que estaba a su alcance. Creo que muchas veces en nuestra vida las cosas cambian de la noche a la mañana y de estar muy bien podemos estar en menos de X determinado tiempo mal, podemos estar sufriendo consecuencias, nuestra vida cambia, etcétera, etcétera. Ahora, dice el verso 6 que así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. O sea, esto es literal, no es como cuando tú y yo salimos de la iglesia y tenemos hambre porque no alcanzamos a desayunar, porque no nos levantamos a tiempo y llegamos corriendo a la iglesia. Bueno, te estoy hablando de lo que pasa en la mía, yo sé que eso no sucede allá, pero a veces usamos mucho esta expresión de me muero de hambre, pero ellos literalmente se estaban muriendo de hambre. No es que estuvieran desesperados para llegar al restaurante de nuestro amigo a comer, se estaban muriendo de hambre. Y aquí algo que quiero empezar a resaltar es que dice la escritura que entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Mira, creo que muchas veces en nuestra vida no vamos a querer orar, no vamos a tener la necesidad de orar y mucho menos la necesidad de clamar a Dios, a menos de que estemos en una situación extrema, a menos de que estemos en una situación desesperada. La diferencia del clamor con la oración es que nuestra oración es algo cotidiano, es algo en donde nos comunicamos con Dios, en donde lo alabamos, le agradecemos, le pedimos que nos ayude en ciertas cosas, pero el clamor es algo que viene mucho más profundo de nuestro ser, cuando realmente estamos quebrados, cuando nuestra desesperación nos ha superado y nos ha rebasado nuestros problemas, las circunstancias, pero podemos ir y clamar delante de Dios. Es algo que ellos hicieron. Y mira cómo continúa la escritura. Dice esto: cuando clamaron en el verso 7, el Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Esto es increíble porque siempre que tú y yo clamamos a Dios,
viene una respuesta. Muchas veces viene una respuesta a través de la palabra, de la lectura que tenemos todos los días. Muchas veces viene la respuesta a través de una palabra del pastor, de la pastora Wendy, de alguna de las personas que enseñan en la iglesia. Muchas veces Dios te puede hablar en sueños, te puede hablar de diferentes formas. Pero lo interesante es que cuando tú y yo clamamos a Dios, siempre hay una respuesta de parte de Él. En otras palabras, Dios no se queda callado únicamente viendo o escuchando nuestro sufrimiento, sino que Él está consciente, Él se involucra y además Él responde. Y aquí Él dice, ¿sabes qué? Yo te saqué de la esclavitud, yo te rescaté de los egipcios, te di las tierras de tus enemigos, etc. Entonces, es un poco como cuando tú y yo nacemos de nuevo, conocemos a Jesús, nuestra vida cambia, ciertas cosas que nos esclavizaban, alcohol, drogas, pornografía, algunos hábitos destructivos probablemente, Dios los utiliza y nos transforma y nos rescata de todo esto. Y es muy bueno que tú y yo podamos ver hacia atrás constantemente. Estamos en medio de una temporada que si tú y yo podemos ver lo que Dios ha hecho antes, podemos saber que en esta ocasión Él también nos sacará y nos llevará adelante. Podemos seguir confiando en Él, que es un Dios fiel, que es un Dios bueno, que es un Dios que no está limitado, que tiene grandes planes para nuestra vida y podemos saber que Él estará con nosotros. Mira cómo dice adelante esta escritura. El verso 10 dice, te dije, yo soy el Señor tu Dios. Esta parte me emociona muchísimo. Yo soy el Señor tu Dios. Es muy diferente que tú y yo podamos creer en Dios. De hecho, a lo mejor hasta está de moda. Y si sales a la calle, tú le puedes preguntar a cualquier persona que si cree en Dios y te puede decir que sí lo cree, o que no sé, el 90% te dirían que sí creen en Dios. Pero cuando tú y yo no solamente creemos en Dios, sino le conocemos, tenemos una relación con Él y después dejamos que se enseñoree nuestra vida, que Él es el Señor de nuestra vida, tú y yo cobramos una posición diferente dentro del reino, dentro de la familia de Dios. Nos convertimos en sus hijos, nos convertimos en sus chiqueados. Y podemos ver esto en el verso 10. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. Jesús es nuestro Señor. La palabra Jesús significa el Salvador. Sabemos que Él vino para salvarnos, para rescatarnos, no solamente de la vida eterna y de un futuro incierto, sino también para rescatarnos de la vida cotidiana, de todos los días, de estar presente, intercediendo. Dice la Escritura que Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo constantemente por ti y por mí. Ahora, quisiera avanzar un poco y dice adelante, no debes de rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Y el verso 11 dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abisaer. Fíjate en esto, Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Y no sé, yo cuando veo esta escritura, creo que está en la Biblia para que tú y yo podamos identificarnos, para que de alguna forma podamos reflejar nuestra vida en la vida de Gedeón. Estaba pasando un caos allá afuera, se llevaban la comida, se llevaban los animales, no había qué comer, el pueblo se moría, más o menos como está sucediendo hoy en todo el mundo. Había un caos afuera y Gedeón, dice esta escritura, que estaba escondido, que estaba en el fondo de un lagar. Un lagar es una especie de casa como de paja en donde se almacenaba el grano. Y yo quisiera pensar, la escritura no nos da detalles, pero yo quisiera pensar que Gedeón estaba ahí en el fondo del lagar, probablemente estaba deprimido, se la pasaba pensando, o a lo mejor se la pasaba reclamándole a Dios, o diciendo, hey, pues,
¿Qué onda contigo, Señor? ¿En dónde estás? ¿Por qué pasan estas cosas en el mundo? ¿Qué onda? Pues aquí estoy escondido y a lo mejor moví ahí su trinche para poder mover el trigo, pero casi me lo imagino como desesperado, como roto, como que había perdido su fe, llorando, deprimido. Pero es interesante lo que pasa a continuación, y lo que quiero primero hacer es que puedas identificarte con él, porque yo muchas veces en mi vida me he sentido así, sin ganas de levantarme, sin ganas de seguir adelante, pensando que todo ya se acabó, que no vale la pena. Pero por eso inicié hablándote de Proverbios, porque lo que nosotros generamos en nuestro pensamiento es importante. Y lo que es más importante muchas veces es poder creer los pensamientos que Dios tiene para nosotros. El título del mensaje, si recuerdas, es Así es la vida. En la vida pasan cosas, las cosas cambian de un día para otro, cosas suceden, perdemos nuestros negocios, perdemos nuestros empleados, perdemos seres queridos, perdemos amigos, porque la vida está construida de eventos, y muchos de ellos son eventos dolorosos. Y que muchas veces lo que queremos es ir directamente a escondernos a un lugar en donde nadie nos pueda ver para que podamos llorar. Y tal vez está bien hacerlo en una etapa de nuestra vida, en un momento determinado. Pero me gusta porque la historia no termina aquí. La historia no se queda con que Gedeón esté escondido y que no puede hacer nada más que llorar y estar desesperado. El verso 12 dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Sabes? Cuando estamos en nuestros momentos más oscuros, cuando estamos escondidos en nuestra cueva, cuando no queremos hacer absolutamente nada, cuando hemos perdido la fe, cuando hemos perdido la esperanza, cuando muchas veces nos hemos desanimado de la vida, hay alguien que está afuera, hay alguien que nos está esperando, hay alguien que nos da palabra de ánimo, hay alguien que nos alienta. Y estas son las palabras que el ángel de Dios utilizó para Gedeón. Y como te decía, si esta historia está aquí, es para ti y para mí. Es una historia contemporánea, es una historia que nos puede traer vida, paz, esperanza, futuro. Y dice esto: guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Sabes? Quiero decirte esto en este día especial. Tú que me estás viendo hoy en tu casa, Dios está contigo. Él te ve como un guerrero. Él te ve como alguien que puede salir adelante, que puede ser utilizado por Él para muchas cosas, para liberar a un país, para liberar a una nación, para restaurar una familia, para compartir el mensaje de esperanza en tu ciudad y probablemente mucho más allá de tu ciudad. Y son palabras de Dios, son las palabras como Él nos ve. Cuando vengan estos pensamientos, que muchas veces el más recurrente en mi vida es: no puedo salir de esta deuda, no puedo salir de esta situación, no puedo salir de este pecado, no puedo prosperar económicamente, no puedo. Tenemos que no hacer caso a nuestra mente y no hacer caso a nuestros pensamientos, sino por el contrario, saber que soy un guerrero, que Dios me ve como alguien capaz. Pero además eso no es lo más importante. Lo que es más importante y es trascendental es lo que dice: el Señor está contigo. Ahora, el verso 13 dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Y se me hace una respuesta súper genuina. A veces nos levantamos y le decimos: ¿qué onda, Dios? ¿En dónde estás? Porque pasan cosas que no quisiéramos que sucedieran. Y la verdad es que tú y yo tenemos sentimientos, tenemos emociones, y muchas veces pasamos por procesos muy dolorosos. Y por eso aquí Gedeón le está diciendo: está pasando todo esto. Entonces, si tú realmente eres Dios, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás, Señor? Y viene más adelante diciendo algo también que también suma a su diálogo. Dice adelante: ¿dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados?
Gedeón tiene la astucia, tiene el coraje aún de poder desafiar a Dios con estas palabras. ¿Dónde están los milagros? Pero déjame decirte algo. Todos los días Dios sigue haciendo milagros. Todos los días. Y si tú y yo perdemos la capacidad para poder ver los pequeños milagros que Dios hace, nunca vamos a poder darnos cuenta de los grandes milagros que Dios hace. No porque en nuestra vida no esté sucediendo algo, quiere decir que Dios no está obrando. No quiere decir que Dios no está intercediendo. No porque veamos desgracias como lo que sucedió en Beirut, este lugar que explotó en el puerto y que la mitad de la población de todo Beirut está siendo afectada. No podemos decir por cosas que vemos que Dios no está haciendo milagros, sino por el contrario. Creo que en medio de cada situación de nuestra vida, en medio de cada angustia, en medio de cada dificultad, en medio de cada dolor, siempre hay una bendición. Y tú y yo tenemos que tomar un momento y darnos a la tarea de poder buscar cuál es la bendición, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Y a través de este proceso también poder detectar y experimentar su presencia, que es tangible en medio de nuestras vidas. Así que continúo con la escritura y dice: ¿acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía. ¿Sabes? Muchas veces en medio de nuestra desesperación y de nuestra dificultad, quisiéramos orar y que todo cambiara y que todo se arreglara. Pensaba cuando estaba preparando este mensaje hace algunos minutos que estaba orando antes de comenzar. El Padre es una oración, el Padre Nuestro es una oración que está en plural. Padre Nuestro, no dice Padre mío, sino Padre Nuestro, Padre de varios, de multitudes, de más gente, de hermanos, de comunidades, de familia. Pero el Salmo 23 dice en plural: aunque pase por valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Sabes, nuestros valles, nuestras peleas, nuestras batallas, solamente podemos cruzarlas tú y yo. De hecho, todos tenemos y estamos enfrentando todos los días batallas diferentes. Pero Dios no nos va a arreglar las cosas como por arte de magia. Lo que Dios iba a hacer es darnos el valor, es darnos la confianza, darnos la astucia, la fe, la fortaleza. Él se va a hacer sentir en nuestra vida, pero al final nos dice: tú resuélvelo. Tú tienes que ir al banco y pedir que te den otra extensión. Tú tienes que salir y conseguir un trabajo. Tú tienes que volver a ir con tu esposa, pedirle perdón, restaurar tu matrimonio. Tu esposa tienes que ser más linda, más amable, darle de comer, atender mejor a tu marido. Tu hijo tienes que honrar a tu padre. Y tu padre, si has ofendido a tu hijo, tienes que restaurar la relación. Tú y yo tenemos que salir y enfrentar las batallas que tenemos en la vida. No podemos quedarnos en medio de nuestro lagar deprimidos, chillando toda la vida. Como lo dije, está bien. Cuando hay dolor está bien y lo entiendo y no quiero minimizarlo. Pero siento esto de parte de Dios para tu vida. Tú y yo tenemos que ir y llorar y desahogarnos. Pero vendrá un momento en el que tendremos que levantarnos y salir de nuestra cueva, salir de nuestra oscuridad, salir de nuestra depresión y saber quién está afuera esperándonos, saber lo que Él quiere hacer en nuestra vida, saber que Él está con nosotros y que Él nos dará la fortaleza para poder caminar nuestra batalla. Me encanta esta escritura. El Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes, rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía. Si tú y yo nos levantamos todos los días, hacemos esta pequeña oración y recordamos quién es Dios y que Él es el que nos está enviando a pelear nuestras batallas, podremos tener la certeza de que todas y cada una las ganaremos y las venceremos. Ahora, adelante
Dice el verso 15, porque todavía Gedeón como que no lo cree. Dios te quiere bendecir y a lo mejor dices, pero ¿por qué yo? A lo mejor te sientes que no lo mereces, te sientes sucio, te sientes culpable, sientes que tu vida siempre ha sido así, que siempre tiene que seguir siendo igual. ¿Por qué cambiaría en medio de esta pandemia? Pero Gedeón le alega todavía un poco más y le dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Y ese es el problema, que muchas veces tú y yo estamos enfocados y nos centramos en nosotros, que tú y yo queremos solucionar las cosas por nuestros propios recursos, con nuestros amigos, con nuestra forma de lo que hemos aprendido, nuestras capacidades intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el asunto no es poner el reflector hacia nosotros. El asunto es poner el reflector hacia Él. No por lo que tú y yo podamos hacer o dejar de hacer, sino por lo que Él ya hizo y conquistó en la cruz para tu vida y para mi vida. Así que no te dejes etiquetar, no te dejes minimizar, no te pongas límites tú solo. Siempre confía en que Dios tiene lo mejor para tu vida. Y yo sé por lo que está pasando la iglesia y lo entiendo, pero tienen que saber que su iglesia tiene lo mejor por delante. Y si realmente tú llegaste a amar a tu pastor Tony, tienes que continuar con la visión de lo que Dios puso en su corazón un día. Así que la iglesia tiene sus mejores días por delante, ustedes tienen los mejores días por delante. Sabemos que hay dolor, sabemos que hay dificultad, sabemos que hay retos, pero no nos vamos a enfocar en lo que nos pasa, en lo que no tenemos y en lo que sentimos. Nos vamos a enfocar en quién es Dios, de qué es capaz, qué fue lo que conquistó en la cruz del Calvario, cuáles son sus planes que tiene para cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal, para dar un futuro y para dar una esperanza, dice Jeremías 29. Así que todavía adelante Gedeón le dice, mi clan es el más débil de toda la tribu, yo soy el menor de importancia en mi familia. Y muchas veces tú y yo podemos descalificarnos, podemos pensar que no tenemos nada que poderle dar a Dios, que no podemos ser mejores padres o mejores esposos, o que no podemos tener una mejor familia. Pero ¿sabes? Dios elige de lo despreciado y de lo vil para humillar a los sabios. Cuando Dios fue a buscar al siguiente rey de Israel, no se fijó en el más alto, no se fijó en el que estaba más guapo, no se fijó en el más fuerte. Escogió a un pastor humilde y sencillo, que era David y que era el menor de su casa. Así que con Dios las normas se rompen. Si para el mundo tú no eres suficiente, si para el mundo tú no eres la persona más capacitada, si te sientes limitado o insuficiente, no te preocupes, porque tú en las manos de Dios eres un guerrero valiente y Él tiene lo mejor preparado para tu vida. Y el verso 16 le dice esto, otra vez el Señor le dijo, yo estaré contigo. Y esta es una palabra importante que tú y yo tenemos que guardar en nuestros corazones cuando vengan los pensamientos difíciles, cuando vengan los momentos de angustia, de dificultad, cuando la iglesia llegue a un punto en donde a lo mejor piensen, ¿y ahora qué va a pasar? Dios está y estará y ha estado con cada uno de ustedes. Dios estará conmigo, tienes que aprendértelo, tienes que recordártelo cuando mañana salgas a enfrentar los retos que estés pasando, en la situación que te encuentres, si tienes a alguien enfermo en un hospital, si tienes tu negocio cerrado, si perdiste tu trabajo, tienes que cobrar fe, tienes que cobrar valor, tienes que llenarte de esperanza de la palabra de Dios y saber que Dios está contigo, Dios está contigo. Y finalmente le dice, destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y te voy a leer este dato para no equivocarme. El ejército de los madianitas era de 150,000 hombres. El ejército de Gedeón era de 300 hombres. Y Dios les dio la victoria.
Cuando tú puedes ver los números, la lógica no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios actúa cuando tú y yo ya no podemos resolver las cosas, cuando las cosas nos han superado. Y me encanta porque podemos ver la provisión de Dios, porque podemos ver su magnificencia, su poder increíble, en donde cuando cosas pueden ser realmente imposibles, es cuando Dios opera en su soberanía y las hace posibles. Así que quiero animarte con esta palabra. Quiero que pienses en algunas cosas, retos y desafíos que puedas tener. Y también quisiera aprovechar este momento para que, si tú nos estás viendo por primera vez y dices, bueno, está bien, yo también quisiera sentir que Dios está conmigo y quisiera saber que Dios me ama y también quisiera experimentar que Dios me ayude. La Biblia dice que Jesucristo murió para pagar nuestros pecados. Creo que una de las cosas por las cuales está pasando toda esta pandemia en el mundo es porque Dios ha metido su mano para detener el mundo y para que tú y yo podamos tener un tiempo de reflexión y de saber que hay algo más allá. Que no solamente estamos aquí para vivir el ahora y el momento, sino que realmente Dios y la historia de Jesús en nuestra Biblia es una historia real. La palabra dice que Él vino, dejó el cielo, vino a esta tierra y que Él pagó por los pecados de la humanidad en una cruz. Así que en este momento yo quisiera acompañarte para que puedas hacer una oración. La Biblia nos enseña que si tú y yo hacemos esta oración y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, como también lo leí al inicio de esta enseñanza, nuestra vida no solamente va a estar en la eternidad, sino que además vamos a poder contar con su ayuda, con su respaldo y con su socorro cada uno de los días de este tiempo que estemos en esta tierra. Si tú quieres hacer esta oración y quieres recibir a Jesús en tu vida, puedes cerrar tus ojos si te sientes cómodo y si no, déjalos abiertos. Te voy a guiar para que la repitas después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por mi vida y te doy gracias por haber escuchado hoy acerca de ti. Hoy quiero reconocer que te necesito. Te quiero pedir que perdones mis pecados y te quiero aceptar como el Señor de mi vida, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta pequeña oración, la Biblia dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Y también dice que hay fiesta en el cielo. Nos encantaría saber más de ti. Al final de la reunión va a haber un lobby en donde tú vas a poder entrar para conectar con personas. Todos necesitamos amigos en la fe. Todos necesitamos personas en medio de esta pandemia que podamos crecer y experimentar el amor de Jesús juntos. Así que yo estoy en Guadalajara, pero la mejor recomendación que yo te puedo dar en este día es que te unas a esta iglesia hermosa, que hagas amigos, que conectes con ellos. Los conozco bien y sé que es una iglesia que va a bendecir tu vida, tu casa, y que tus mejores días están por venir. Así que al final puedes pasar a este lobby virtual. Iglesia, les amo muchísimo, me encanta su nombre, tiene un significado de peso y profético, casa de oración. Gracias, pastora Wendy, por la invitación y Marco por lo que hizo con la gestión para poder hacer esto del video y poderlo editar o el trabajo que se tenga que hacer. Que Dios les bendiga muchísimo y los invito a que terminemos adorando a nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Gracias.